Jade, muy buenas noches. Enrique, muchas gracias por la invitación. Un honor estar en tu programa. ¿Por qué cae nuevamente el presidente Humala? Bueno, en primer lugar, Enrique, decirte que nosotros no podemos ser presos de las encuestas. Las encuestas son una fotografía del momento, como siempre lo hemos dicho. No creíamos en las encuestas en la campaña, cuando nos daban 8 o 10%. Sabíamos que teníamos mucho más y al final ganamos las elecciones. Don Jorge Jade, esta ya no es una foto, es una película. Correcto. Es una película en caída libre. Correcto, pero en ese mismo momento también se decía lo mismo del candidato a la presidencia, Ollanta Humala, que no superaba el 10 o 12%, y después, con esfuerzo, con sacrificio, con empeño, pudimos remontar las encuestas y ganarlas. Ahora, para responderte la pregunta de fondo, es cierto que ha habido un problema de comunicación. ¿Solo comunicación? Fundamentalmente comunicación. Probablemente hay otros problemas. El cargamontón de ciertos sectores de la oposición. Perdóneme, fundamentalmente el aprismo y el fujimorismo. ¿Cuál oposición? O sea, los tweets del presidente García, esa es la oposición que en este momento ustedes enfrentan, no hay otra. Pero ha habido un cargamontón en diversos temas, en temas de seguridad, se han ido contra la primera dama. Perdóneme, el tema de seguridad, ¿cree usted que es solamente un cargamontón? Pero fíjate tú que en los últimos meses nosotros hemos estado repuntando con una serie de detenciones, desarticulando bandas, mejorando las remuneraciones de la Policía Nacional y la Fuerza Armada, equipando a la Fuerza Armada y Policial. Nos dejaron en una condición paupérrima los anteriores gobiernos y el gobierno del presidente Ollanta Humala ha cumplido con ello. Por eso digo, Enrique, que había un problema de comunicación fundamentalmente de los ministros y algunos congresistas también, como no. O sea, ¿usted piensa, como el ministro Pedraza, de que es un tema de percepción? No, yo no he dicho. Yo no pienso que es un problema de percepción. Ha habido un problema que nos ha costado, estamos remontándolo con una serie de, se ha desarticulado una serie de bandas en los últimos meses con grupos de élite. Se ha capturado en el BRAE no solamente a Alipio, a Alfonso, a Gabriel, sino también a Artemio. O sea, han habido capturas emblemáticas, cosa que no han tenido los últimos 10 o 12 años en los últimos gobiernos. Entonces, ha habido resultados. Por eso digo que fundamentalmente, probablemente el 80% ha sido un problema de comunicación. Ha habido muchos ministros, que yo los admiro, que son muy buenos técnicamente, pero que no son políticos y que están aprendiendo y que tienen que salir a comunicar. Y algunos congresistas, probablemente por inexperiencia, por ser nuevos en la política, también ha habido una falta de comunicación con el pueblo. Cuando se supere ello, estoy convencido de que esto va a ser reversible. Pero la comunicación del presidente ahora es casi diaria. Desde la época de los panzones, los aretes, la gente que se corta el pelo, y ahora pues que sale a decir, no, son opiniones de candidatos, yo no me meto con los candidatos. El presidente comunica todos los días. Incluso nos ha dicho que estamos en crisis, que la crisis ya llegó. Lo que el presidente ha dicho, mi querido Enrique, es que hay una crisis internacional, fundamentalmente en Europa. Estamos en un mundo globalizado, nosotros dependemos un 60% de los metales, y que el Perú económicamente, a pesar de ello, está sólido, tiene una economía sólida. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República. Hemos pasado de 8 a 4.4% de crecimiento. Es que el problema, Enrique, no es si vamos a crecer o no. Esa no es la pregunta. La pregunta es cuánto vamos a crecer. O sea, que seguimos creciendo, estamos en un ritmo económico importante, lo estamos. La pregunta es si crecemos 8, 6 o 4, porque definitivamente... ¿Y esa diferencia a usted no le parece, no le parece que son importantes? Sí, ha habido una desaceleración de la economía, pero eso es en gran parte producto de que nuestra economía durante muchos años ha dependido de nuestros metales, de la minería, y económicamente, globalmente, como un mundo globalizado, ha decaído los precios de los metales. Pero estoy absolutamente seguro que el presidente Ollanta Humala está aplicando una economía de crecimiento, pero con inclusión social, o sea, con desarrollo. Y creo que eso es importante, ¿no? Salomón Lerner Guitis ha dicho que el presidente escogió mal a sus técnicos y que se ha encastillado, en referencia, por supuesto, al ministro de Economía. Bueno, es una opinión personal de mi amigo Salomón, yo la respeto bastante. Yo creo que tenemos buenos técnicos. Repito, esos técnicos tienen que asumir una función política. Si hay que hacer una autocrítica, esa es. Tienen que asumir una función política. Creo que de a poco la están asumiendo, pero definitivamente el Perú no ha parado. El Perú sigue siendo líder en la región de América Latina, junto con Colombia, junto con México, junto con Brasil, y seguimos creciendo. Estamos aplicando un modelo
parecido al anterior, pero el plus es la inclusión social, los programas sociales. Keiko Fujimori ha dicho que hemos pasado de piloto automático a neutro. Sí, la leí hoy día en El Comercio, es bastante gracioso lo que ha dicho la señora Keiko. Lo respetamos, es parte de un discurso político de oposición, ella que querrá sacar ahora para su propio molino, pero creo, Enrique, que así como las reformas constitucionales que estamos proponiendo, es momento de concertar. Este es el año de la concertación con los grupos de oposición. Eso no pensaba hace 15 días apenas ni el presidente del Consejo de Ministros ni varios de los ministros. Es más, el presidente de la República, atendiendo a las opiniones de quienes deberían ser sus interlocutores en este llamado al diálogo, ha dicho, no, son palabras de candidatos, yo no estoy a la par que los candidatos. O sea, de alguna manera los ningunea sus opiniones. O sea, ¿cómo se puede tener diálogo con esos que van a ser sus interlocutores si los ningunea? Hay diálogo y hay concertación cuando hay frases constructivas de los candidatos de oposición. Hay diálogo y concertación cuando la oposición quiere concertar, porque no confundamos lo que pasa, mi querido Enrique, que a veces hay palabras, incluso del expresidente García, lo decimos con mucho respeto, que se confunde concertación con cogobierno. Lo que quiere el gobierno es un diálogo, es concertar con la oposición, pero no necesariamente gobernar. ¿Usted no cree que Alan García quiere un cogobierno? No sé, a veces algunas palabras de ambos, de los candidatos del aprismo y del fujimorismo, a veces conllevan a pensar que ellos quieren poner la agenda en el gobierno. Y si no gobernar, por lo menos que todas sus ideas o sugerencias estén como punto de partida, ¿no es cierto? Y lo que se hace, todo lo que se hace en contra de eso es malo. Yo creo, Enrique, e independientemente de ello, que este es un año importantísimo. El presidente de la República, en su mensaje presidencial del 28 de julio, ha tendido puentes, ha querido concertar. La idea es el consenso con todos los grupos políticos, incluso con el doctor García, incluso con la señora Keiko, con el fujimorismo, con el aprismo y con los diferentes grupos políticos. Tú vas a entrevistar dentro de poco a Lourdes Flores y ella creo que también está de acuerdo con la concertación, al igual que Solidaridad. Vamos a escuchar ahora su opinión, no la ha dicho todavía. Pero la oposición ha reiterado que con Juan Jiménez, el primer ministro, no va a dialogar. No va a dialogar con quien dicen ya está desprestigiado, ya no tiene credibilidad, es una persona que se ha dedicado a la confrontación, a golpear. Y es verdad, el primer ministro se ha dedicado durante mucho tiempo a denostar de los partidos de oposición. Como no han podido tumbarse al ministro Cateriano y al ministro Pedraza en la última interpelación, que ese fue el fin en las últimas semanas, entre otras cosas por el éxito de la operación, habiendo capturado y abatido en este caso a Alipio, Alfonso, Gabriel, entre otras huestes narcoterroristas. Entonces el punto ahora es el ministro Juan Jiménez. Claro, entonces viene el tema pues del audio con el doctor San Martín y con la jueza Rojasi y el ex ministro Cateriano, y se trata de descalificarlo. Yo lo conozco a Juan. Juan es una persona muy concertadora, muy abierta, democrática, tiene credenciales profesionales democráticas, Enrique, y creo que ha hecho un buen trabajo. Puede hacer mucho más, pero por supuesto, yo creo que él está abierto a la concertación. ¿Por qué descalificarlo? ¿Por qué poner ese condicionamiento? ¿Por qué no abrir y tender puentes? El gobierno, Enrique, está alcanzando un ramo de olivo a la oposición. Y yo creo que ellos, la oposición, el fujimorismo, el aprismo, deben recibirlo. Está tendiendo un ramo de olivo o quiere una tabla de salvación. Es decir, con 29% en las encuestas, con una economía que se desacelera, de pronto lo que quiere es una tabla de salvación para no ser el único responsable de lo que está pasando y para poder compartir esa responsabilidad con otros y decirles, no, ustedes me dijeron que hagamos tal cosa, entonces no me critiquen. De pronto es así. No, yo creo que por medio, Enrique, está el Perú. Yo creo que la agenda es mucho más amplia que pensar en los comicios electorales del año 2016. Lamentablemente han habido muchos candidatos que han adelantado el reloj electoral y quieren sacar algo para su propio molino. Pero creo que es momento. El otro día, por ejemplo, me dio gusto escucharlo a Jorge del Castillo, que sin ningún tipo de condicionamiento de ministro Jiménez o el primer Jiménez, está dispuesto a concertar con el partido de gobierno. Yo creo que esa es una buena decisión que deberían también seguir los demás líderes políticos como el doctor García y la doctora Keiko Fujimori, ¿no? Don Omar Sejade, 50% de los peruanos habla de una penetración del narcotráfico en el gobierno, 48% en el Congreso, pero peor que eso, el 58% de los peruanos piensa, cree, está seguro que el narcotráfico financió la campaña del Partido Nacionalista. Qué fuerte, ¿no? No, eso es absolutamente falso, probablemente sea una percepción, pero yo te quiero decir una cosa. La señora Nancy Obregón que es parte del gran problema de esta percepción,
fue separada del Partido Nacionalista en agosto del 2010. O sea, hace 3 años, cuando Ollanta Humala era el líder de la oposición democrática, digamos, cuando el presidente García era el gobernante, nuestro gobernante, y fue separada por el presidente Ollanta del Partido Nacionalista. Y la captura o detención de Nancy Obregón y sus familiares se ha dado en este gobierno, con la policía en este gobierno. Creo que se olvide usted de un intervalo en el cual Nancy Obregón trabajó en el Congreso, fue apoyada por el congresista Daniela Buatás, trabajó su origen en el Congreso. Sí, pero eso no alcanza la responsabilidad del presidente Ollanta. Daniela Buatás cometió un error y él ha pedido disculpas y hay que aplaudir al ex presidente del Congreso, Daniela Buatás, el haber reconocido su error y el haber pedido disculpas. Y además, tampoco hay que adelantar opinión. Para todos existe el principio de la presunción de inocencia y hay que ver en proceso judicial, en sede judicial, qué pasa con la responsabilidad o inocencia de la señora Obregón. Pero en todo caso, la señora Buatás ha pedido disculpas y eso no alcanza a responsabilizar al presidente Ollanta. Para ustedes parece que este es el gobierno de las percepciones, malas o buenas. ¿Qué tiene de bueno la Constitución del 79 que no tenga la del 93? A ver, nosotros juramos por la Constitución de Víctor Raúl de la Torre como un gesto, fue un tema simbólico. Sí, pero siempre usted ha estado pues muy cercano a la Constitución del 79. Yo lo reconozco. ¿Qué tiene de bueno la del 79 que no tenga la del 93? En todos mis discursos personales, en todo tipo de reuniones políticas, familiares, he alabado la Constitución del 79. Yo no zafo cuerpo en ello. Yo no le estoy diciendo que lo hace. Por eso le pregunto, ¿qué tiene de bueno uno y no la otra? Porque es un homenaje a esos próceres de la independencia que yo siempre admiré de niño, como Víctor Raúl de la Torre, Ramiro Prialé, Luis Alberto Sánchez, Lucho Bedoya Reyes, entre otros grandes, repito, próceres de la democracia. ¿Es un tema sentimental? Es un tema, en todo caso, de dignidad. Fue una constitución hecha en consenso por todos los grupos democráticos de ese momento y que no fue producto de un golpe de Estado como sucedió con el 5 de abril de 1992. ¿Ahí se agota su valor? No. Dicho lo que hemos manifestado en este momento, yo como abogado y como político estoy en la obligación de respetar el Estado de Derecho y defender el Estado de Derecho. Y la Constitución que está vigente y la que defiende el Estado de Derecho es la de 1993. Y por eso, como presidente de la Comisión de Constitución y como congresista de la República, estoy en la obligación de defender la actual Constitución vigente de 1993, porque es la que garantiza el Estado de Derecho. Pero no ha contestado mi pregunta. Aparte del valor sentimental, la del 79, ¿tiene algo que sea mejor que la del 93? No. ¿O la del 93 ha superado la del 79, ya en términos de contenido, ya no de valor sentimental? Bueno, la de 1993 tiene unas importantes reformas, como por ejemplo la de la Defensoría del Pueblo, tiene acciones de garantía que no existían en la de 1979, como el habeas data, como la acción de amparo, como otras, como la acción de inconstitucionalidad, ha sido mejorada. Sin embargo, y esa es parte de nuestra reforma en base a la Constitución de 1993, es regresar al sistema bicameral, por el amor de Dios, Enrique. O sea, hemos retrocedido. Si el Congreso de la República, entre otras cosas, entre otras perlas, ha retrocedido, es porque en 1993 George Fujimori, para de alguna manera mangonear el Congreso de la República, abolió el Senado, que es una cámara revisora, reflexiva, menos política, más académica, que revisa las leyes, que pule y mejora la calidad de las leyes en el Perú. ¿No es cierto? Si hubo, por ejemplo, un desastre en un proyecto de ley que el doctor García lo reconoció, hizo un ejemplo simbólico, emblemático, fue el tema de la estatización de la banca. En la Cámara de Diputados se aprobó entre gallos y medianoche. ¿Sabes quién paró ese desastroso proyecto que iba a traer nefastas consecuencias al Perú? El Senado de la República. El Senado paró Ramiro Prialé. Entre otros grandes personajes y demócratas, Ramiro Prialé, Luis Alberto Sánchez, Javier Vallerrestra. Es impopular tener dos cámaras. Prado, en fin. Es impopular tener dos cámaras. Yo no lo sé, porque fíjate que en las últimas encuestas, el 70% de los medios de comunicación están de acuerdo con el Senado, con las dos cámaras. Y la población, sí, hay un 60 que no quiere y un 40 que no. Pero hay que hacer docencia, porque a contramano de lo que mucha gente cree, Enrique, para terminar la idea, con dos cámaras ahorramos dinero, ahorramos gasto. Muy aparte de que hay que considerar una inversión, el sistema democrático, y no un gasto. ¿Por qué te digo que ahorramos gasto en vez de, digamos, adelantarlo? Porque en un sistema bicameral
las leyes son objetadas por el Poder Ejecutivo 10% con relación a los sistemas unicamerales. En un sistema bicameral, en 5 años apenas el Poder Ejecutivo observa 25 o 30 leyes. ¿Tú sabes cuántas observa el Poder Ejecutivo en 5 años en un sistema unicameral como el que estamos el día de hoy? 265 leyes, casi 10 veces más. O sea, el Congreso de la República en un sistema unicameral, para que el público lo entienda, pierde 18 meses de trabajo. 18 meses de trabajo.